que son los fundamentos que están ocultos como esa raíz que sostiene a un tronco. Domingo, cierta históricamente, fundó el rosario porque lo fundamentó en esta experiencia que este fraile dominico va transmitiendo y que queda guardado por muchos años queda guardado ahí, y que gracias a un hombre de fe, a un sacerdote diocesano, ¿verdad?, que fue promoviendo y motivando esto, y encontró un día aquel hombre que le transmitió a este gran profeta que conocen un poquito más, que es San Luis Griñón María de Montfort, que tuvo que ver mucho con la Legión de María. San Luis Griñón María de Montfort, este hombre, descubriendo los escritos de Alano de Rupe, de Alain de la Roche, descubriendo aquella historia que él había rehecho por lo que escuchó en la familia de Santo Domingo, San Luis Griñón María de Montfort, este sacerdote diocesano inscrito en un instituto dominicano, amó a Santo Domingo porque él supo amar a la Santísima Virgen María, y San Luis Griñón María de Montfort retoma toda la historia escrita por aquel fraile, Alain de la Roche, y viene y escribe San Luis Griñón María de Montfort un libro que se llama El secreto admirable del Santísimo Rosario. El secreto admirable, porque era un secreto que estaba oculto por los hechos de la historia. Y gracias a San Luis Griñón María de Montfort conocemos esta obra que después la relee un pintor que vino de España muy chico y llegó ahí al convento madre donde me encuentro en Santo Domingo, el Gran Real Santo Domingo de México, y ahí llegó un joven inquieto, como muchos jóvenes inquietos, y ahí este novicio Villalpando, releyó lo que cuenta San Luis Griñón María de Montfort de lo que este hombre a la vez leyó de Alain de la Roche, que vivió nuestro Padre Santo Domingo, y es donde Cristóbal de Villalpando, el gran pintor famoso, deja para la historia esta expresión de la Virgen del Rosario. Es la historia, queridos hermanos, y no hay que negar la historia porque es la que nos habla de ese pasado para iluminar este presente y prever un futuro. Y esa es la inquietud de que todos sean uno para que el mundo crea. Eso vivió Domingo de Guzmán y eso vive cada ser humano aquí en la tierra. Vive una experiencia de Dios, tiene una experiencia de fe porque es parte de nuestro caminar en este mundo. ¿Quién de ustedes no ha tenido una experiencia de fe? ¿Quién de ustedes no ha tenido una alocución o ha visto un signo? Todo es obra de Dios. Todo eso que motiva la fe, la esperanza y a obrar con caridad, sin duda que nos habla de esas virtudes teologales que son sostenidas por la oración del Santo Rosario. ¿Queremos tener confianza? Recen el rosario. ¿Queremos tener esperanza? Amen el rosario. ¿Quieren vivir en caridad y dar signos de ellos que entonces nos hablarán de una comunión? Recen el rosario. Familia, decía el Papa Pablo VI, que reza unida en su Marialis Cultus. Familia que reza unida, dice en este documento, permanece unida. Y eso es sin duda lo que el cardenal don Juan Íñiguez también experimentó. Por eso es cardenal, porque él ama a Cristo con el mismo sentido que lo amó la Virgen María. María, la maestra, María, la madre, María, la compañía de nuestra vida cada día. Don Juan Íñiguez conocía esto, conoce esto, por eso es cardenal.
Y don Juan Íñiguez, igual que Santo Domingo de Guzmán, igual que Fray Ano de la Roca, igual que San Luis Griñón María de Montfort, él pidió, sin duda también por la experiencia mística de nuestras queridas monjas de Jesús María, ahí donde está la Virgen del Rayo, que es la Virgen del Rosario, ahí, un día en diálogos, don Juan Íñiguez con Sor Esperanza platicaron. Y esa plática dio como frutos buscar cómo vivir en unidad y cómo prepararse en unidad para vivir el Congreso Internacional de la Eucaristía. El 48 Congreso Internacional de la Eucaristía fue invitado a vivirse en Guadalajara. Y cuando el cardenal vio lo importante de unirse para lograr un fin, como se unieron en el año 1571 muchísimas confraternidades para rezar por aquella guerra que se avecinaba allá en Lepanto, porque el cardenal sabe de la historia del rosario, porque él sabe la fuerza que tiene esta forma de dialogar, por eso aceptó. Y en diálogo con la Madre Sor Esperanza dieron y aprobaron que se hiciera el primer Congreso del Rosario aquí en Guadalajara, para prepararse al año siguiente, que iba a ser el Congreso Internacional de la Eucaristía. Porque el rosario, les digo, prepara la fe, la esperanza y la caridad para vivir el sacramento eje de nuestra vida cristiana, la Eucaristía. Y así nació, queridos hermanos, este gran acontecimiento de los congresos del Santo Rosario. Ese aplauso, sí, para Dios y en él al cardenal don Juan Íñiguez, que en diálogo con Sor Esperanza hace años planearon, oraron, y como fruto fue aquel primer congreso que tuvo que ser apoyado por laicos. ¿Por quién más? Por los laicos. Porque el cardenal no sería cardenal sin los laicos. Porque Sor Esperanza no hubiera sido la superiora del convento en aquel momento sin laicos, sin hermanas. Y sin laicos no se puede hacer nada. Por eso un laico como ustedes, Fernando Vargas aquí presente, él, después de la monja y después del cardenal, él también, como buen hijo de Santo Domingo, amando a María entrañablemente, dijo sí, sí, cueste lo que cueste, quiero apoyarte, Sor Esperanza, a esta encomienda de nuestro querido cardenal don Juan Íñiguez. Vamos a preparar el Congreso del Rosario para recibir a toda la multitud del mundo que venga a la Perla Tapatía a vivir una experiencia en torno a la Sagrada Eucaristía. Y así han ido, y así hemos ido, porque ya después fui invitado a colaborar allá en aquel Estadio Morelos. Recuerdo perfectamente cuando tuvimos por primera vez el primer encuentro como cofrades, como hermanos, como parte de un pueblo que quiere que todos sean uno, para que el mundo crea que Dios vive aquí entre nosotros. ¿Y cómo podremos seguir viviendo esta frase? Pues poniendo en práctica lo que hoy estamos reflexionando, el Santo Rosario. ¿Por qué rezar el rosario? ¿Por qué rezar el rosario? Dicen luego algunos niños de catecismo, y yo les pregunto, ¿por qué tomas agua cada día? Y dicen los niños, pues porque si no tomo agua me deshidrato. Queridos hermanos, ¿por qué creen ustedes que el día que hacen la primera comunión les dan un rosario? ¿Por qué creen ustedes que el día que se confirman les dan un rosario? ¿Y por qué creen ustedes que el día que quieren comprometerse en el sacramento del matrimonio los amarran con un rosario? Porque el rosario es el agua del alma. Si el alma no tiene agua, se deshidrata. Si el alma no tiene líquido, se deshidrata, queridos hermanos.
Por eso el catecismo y